atendernos. La primera pregunta que quería hacerle al director es, bueno, ¿de dónde surge esta historia? ¿Por qué contar esta historia? ¿Qué es lo que más te interesó sobre Ya no quedan junglas? Para poder... Bueno, hablando con Álvaro Ariza, él sabía que yo quería dirigir, pero le dije, para mí es muy importante, si voy a dirigir, si verdaderamente voy a dejar la fotografía, quiero hacer una película que cuente, que verdaderamente contenga todas las cosas que yo puedo hacer. Primero, un mundo el thriller, la acción, el homenaje al cine negro, que es algo que lo sé hacer, se me da natural como director de fotografía, que no me va a distraer de lo que para mí es importante poder demostrar, que es que puedo trabajar con actores, que puedo trabajar la interpretación, que puedo crear personajes y que puedo crear interacciones entre los personajes y sobre todo puestas en escena. La puesta en escena que para mí es fundamental. Yo creo que la parte más importante del cine es eso, la puesta en escena, de mise en scène. Y entonces todo eso que yo como director de fotografía, si lo hago, lo tengo que hacer casi proxy, casi escondido, ¿no? No, jefe, le digo al director, párelo allá, es más bonito que lo pare allá, jefe. Me explico, siempre he tenido que dirigir by proxy, como dicen en inglés, ¿no? No, jefe, no. Y no era por ahí, tenía muchas ganas de yo hacerlo, enfrentarme, equivocarme yo. Y entonces esa novela lo presentaba, cuando me la dio Álvaro Ariza, dije, exactamente, la novela es bellísima, es buenísima, es mucho mejor que la película y es extraordinaria. Yo creo que hay que leer la novela, pero te da todo eso, te da todos los elementos, pasión, el cine negro, homenaje, pero sobre todo personajes que nos enamoramos de ellos. Pregúntale a Megan. ¿Por si enamoran a los personajes o no? No, de que estamos enamorados de los personajes que nos encantaron. Sí, así es. ¿Tu personaje qué es lo que te llamó más? Es un personaje que tiene mucho conflicto. O sea, mucho, entonces, mucho. Sí. No sé si eso fue una de las cosas que más te llamó de ese personaje. Hombre, al final no deja de ser un reto intentar entender a alguien que a día de hoy me cuesta también. O sea, era reto tanto eso como distanciarme también de cosas que había hecho anteriores, que por mucho que también fuera, por ejemplo, una guardia civil en la caza, y ahora hacía de una comisaría de la Archaina, aunque sea de las fuerzas del orden, hacer algo que sea completamente distinto para el espectador. Eso para mí era dificilísimo, porque yo decía, al final van a pensar que estoy haciendo otra vez algo repetido. Y eso pues era algo que me motivaba muchísimo a la hora de tomar la decisión. Luego tuve que hablar muchísimo con Gabriel para, ya te digo, para entender todos esos conflictos que tiene esta mujer, porque llegaba un momento en el que no sabía muy bien el por qué iba por aquí, o en la novela también me parecía que a veces estaba un poco desdibujada. Entonces hubo mucho trabajo antes de echarnos al ruedo. Y luego, pues bueno, pues yo creo que se aprecia esa locura que tiene, esa pérdida de sentido, de fe, de lo que es la sociedad, de todo, porque ella a sí misma, ¿no?, se cuestiona qué es lo que está bien y lo que está mal, por mucho que sea una comisaria. Y dice, pues igual es verdad que hacen falta soldados. ¿Y qué aportó Donosti a la película? Que se rodó aquí, ¿qué le aportaba? Bueno, yo creo que, mira, cuando sacamos la película de La calle de la Montera, que es el mundo, es el universo de la novela, que lo sacamos de La calle de la Montera, ¿a dónde había que llevarla? Porque me decía Álvaro, que ya estamos modernizando la película, ya tenemos a un expat americano, ya no es una película localista que tiene que ver con un cine muy específico, sino ya estamos haciendo un reto muy grande. Entonces le dije, sí, Álvaro, entonces lo que hay que hacer es buscar algo que verdaderamente le dé mucha vida a todo esto, que sea el infierno en paraíso. Entonces vamos a buscar una ciudad que sea casi idílica, donde este infierno puede pasar, no donde sea predecible, porque de esta forma vamos a enfatizar más las características de los personajes. La maldad, ya, nuestros abogados, nuestros asesinos, no son asesinos profesionales. O sea, la gente, entonces, entre más normal es el universo, entre más paradisíaco sea este universo, más te encuentras que esa realidad existe en cualquier parte, ¿no? Y en ese sentido, pues San Sebastián era el lugar ideal, ¿no? Porque claro, habrá gente que me va a decir, esto no pasa en San Sebastián.
Pero ayudaba muchísimo a la hora visual, ¿no? De ver, pues eso, el clima, los cielos grises, la lluvia. Eso creaba al final una energía y una atmósfera pues, de misterio, de tensión, de suspense que ayuda al final a la película. Lo ayuda y al mismo tiempo la belleza del lugar. Por eso que nos esforzamos en fotografiar San Sebastián hermosamente, ¿no? Para poder enfatizar justamente eso, que sí, que aquí también, en este mundo puede existir una situación así. ¿Y qué tiene la venganza, que es un tema que es tan cinematográfico, ¿no? Es algo que bueno, pues da mucho juego a la hora de crear películas y crear un cine negro, ¿no? Como el que decías. ¿Qué es lo que aporta la venganza y hasta qué punto se puede comprender a un personaje que actúa por venganza? Eso lo puedo preguntar a ambos, si queréis. Es cierto que al final las historias de venganza son bastante consumidas, pero... Perdóname un momento, ¿me puedes hacer otra vez la pregunta? Porque me acabo de desconectar. Me he desconectado. He hecho... Salud. O sea, lo de la venganza sí, pero la segunda que me habías dicho, porque has dicho primero lo de que se consume mucho la venganza, pero luego has dicho... ¿Qué aporta al cine, qué aporta al cine negro y tal, la temática de la venganza, ¿no? ¿En qué ayuda a generar una cierta tensión, una cierta situación que cinematográficamente pues, sea llamativa, ¿no? O que al espectador pues lo eso, consuma, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que como a mí, por ejemplo, la venganza en sí, no te creas que es algo que me atrape muchísimo, no sabría tampoco expresarte cuál es el gusto del espectador que lo consume de manera más, pues eso, más común. No, claro. No... Es que es un acto prohibido, la venganza es un acto prohibido para empezar, entonces ya en ese sentido es atractivo. Segundo, es parte de, o sea, cuando algo ocurre, cuando existe un problema en la vida y el sueño colectivo se une en ese sentido, ¿cómo poder retribuir, cómo poder hacer pagar a la gente que está haciendo una disrupción, ya sea de nuestro mundo, de nuestro universo, o de nuestra sociedad, o de nuestro pequeño grupo social? Entonces la venganza unifica el sueño colectivo, que eso para mí es muy importante, ¿no? Y además, por ser un acto prohibido, también es atractivo y es cinemático. Entonces, claro, por eso la venganza siempre ha sido parte del gran atractivo del cine negro. Sino algo que ya está mal de por sí, entonces eso ya atrapa. Claro, todo lo que vayas a la sí. contra, entonces eso será lo que pues, funcione finalmente. Es un objeto prohibido, claro. Además, pero además retribuye, además satisface una vez que se logra. Y Megan, bueno, tu compañero es Jovic en la película, es un poco con el que estás en esa investigación. Fuertes. ¿Qué tal el trabajo con él? ¿Cómo os relacionasteis? ¿Cómo formasteis ese equipo? Muy bien, porque yo además tenía muchísimas ganas de trabajar con él. Es un actor que me parece... Me encanta, vamos, lo que ha hecho. Y luego encima conocerlo en directo, pues me he reído mucho. Él es arrollador, tiene una energía increíble y la verdad es que fue fácil. Es como un toro que hay que... Es un toro, era un toro. Y es maravilloso. Para mí el ejercicio de trabajar con Jovic para lo bueno y para lo malo, ¿no? Como siempre claro. Te saluda con ímpetu y con alegría, que si de repente algo le parece mal, pues también... Sí, lo dice. Y nos peleábamos y hacíamos... Verdaderamente teníamos conversaciones muy fuertes, justamente por eso. Pero era genial, él también tenía que descubrir un personaje... Para él el personaje también era muy difícil de entender. Claro, le pasaba también lo mismo, un poco como lo que estaba diciendo antes de que estaban desdibujados y que quizá teníamos que armarlos más para llevarlo, pues eso, cinematográficamente y él andaba también como yo. Pero a ver, o sea, ¿qué nos lleva a hacer este acto? ¿Qué nos lleva a tomar esta decisión? Entonces, pues, muchas conversaciones. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias a ambos, por este ratito. Gracias.